Gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, el sector cultural se halla en un momento especialmente difícil que exige la toma urgente de medidas para su reactivación. Necesitamos políticas que favorezcan la cultura con leyes acertadas y que se apliquen. Necesitamos políticas inteligentes y, si es preciso, reconocer los errores y rectificar. Hacerlo, pero hacerlo bien, señor ministro, y de manera urgente. En primer lugar, le hablaré del IVA cultural. No hace falta recordar en qué punto estamos. Señor ministro, usted lo sabe perfectamente cuál es la situación en España y la desproporción de los tipos que aplicamos en relación con los de otros países de nuestro entorno. Pues bien, la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo encargó un estudio. Ese estudio se publicó en julio de 2011, pero es plenamente vigente. Ahí se ofrece un resumen de los mecanismos y medidas para fomentar la inversión privada en el sector de la cultura en los Estados miembros. Entre las distintas recomendaciones de la Unión Europea, proclama en él la armonización de las medidas relativas al IVA como una de las posibles vías para el futuro desarrollo de la legislación fiscal en la Unión Europea. Según indica el informe, al llevar a cabo esos cambios en la legislación fiscal en la Unión Europea, se debe tener cuidado de no arruinar lo que se ha logrado con las exenciones de IVA en la cultura. Y se debe seguir el ejemplo de otros Estados que conceden una condición favorable y ejemplar a los bienes y servicios culturales. En cualquier caso, una subida tan importante del tipo del IVA como la llevada a cabo por el Gobierno del Estado español pierde sentido en tanto que, por una parte, se opone radicalmente a las políticas de los demás países de nuestro entorno y, por otra, contraviene incluso la propia Constitución española, señor ministro, donde hace referencia a los poderes públicos y la necesidad de promover y tutelar el acceso a la cultura. Los recientes y tímidos anuncios de rebaja del IVA sine die, señor ministro, mirando hacia el año 2015, aumenta la incertidumbre y el desconcierto no solo en el sector, un sector que se encuentra gravemente dañado por la crisis y las políticas de este Gobierno, sino también en el propio consumidor, que ante una hipotética rebaja del tipo impositivo en un futuro indeterminado, se replantea una posible compra con el fin de ahorrar adquiriendo el producto cuando se haya hecho efectiva esa bajada del IVA. Es así, señor ministro, es así. Y las consecuencias de todo ello son desastrosas, señor ministro. Únicamente, a título de ejemplo, podemos citar algunos datos. Desde 2012 se han perdido 141 pantallas de cine, 17 complejos cinematográficos y se han reducido en un 12% los puestos de trabajo en el sector, según el informe de la Federación de Cines de España. Según los datos específicos de recaudación y facturación de las salas de teatro españolas, durante el tercer cuatrimestre de 2012, el descenso es de 17,48% en el público y del 20,20% de recaudación neta, tal y como consta en el informe de la SGAE en relación al impacto del IVA sobre las artes escénicas. En el campo de la música, y según el informe de la Asociación de Promotores Musicales y la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, más de 100 empresas dedicadas a la promoción de la música popular se han visto obligadas a cerrar o reducir el número de trabajadores y la recaudación neta del sector ha descendido de forma muy significativa en 2012. Según el último barómetro de la Conferencia Española de Gremios y Asociación de Libreros, los datos de ventas del segundo cuatrimestre del 2013 son los peores registrados en los 7 estudios realizados desde 2011. Respecto al segundo cuatrimestre de 2012 se observa un descenso del 17,07% y respecto al segundo cuatrimestre de 2011 la caída es del 26,6%. Un número de ejemplares vendidos durante el segundo cuatrimestre de 2013 es de 11 millones aproximadamente, un 23% menos que en el segundo cuatrimestre de 2011.
El máximo número de ejemplares vendidos en esos 3 últimos años fueron de más de 20 millones, prácticamente 21, durante el último cuatrimestre de 2011. Podemos seguir también haciendo un repaso del descenso que está sufriendo también los libros electrónicos o incluso el mercado discográfico, que parece que no ha tocado fondo aún. Creemos que los datos, señor ministro, son lo suficientemente rotundos y no queremos ser dramáticos, pero necesitamos tomar medidas inmediatas y urgentes por parte del Gobierno. En otro orden de cosas, señor ministro, nos encontramos ante un constante trato desleal del Gobierno hacia las comunidades autónomas y me voy a centrar en Cataluña. Si tomamos de referente los presupuestos generales, nos encontramos con un reparto muy desigual y hasta podríamos decir injusto del apoyo público, al margen del desmesurado recorte de las aportaciones destinadas al campo de la cultura. La reducción de las partidas con cargo a los presupuestos generales del Estado destinadas a las comunidades autónomas ha sido, por supuesto, generalizada, lo sabemos, señor ministro, pero entendemos que no ha sido equilibrada. Así pues, de los 245 millones de euros que en el 2014 se han repartido en inversiones y subvenciones públicas, el 42,5% lo ha recibido la Comunidad de Madrid, el 21,4% los organismos culturales de ámbito estatal o en el exterior, y las 16 comunidades autónomas restantes se han repartido el 36,1% de las aportaciones. En el caso de Cataluña queremos remarcar la no recuperación de las partidas destinadas a dar cumplimiento a los gastos de capitalidad cultural de Barcelona y se han reducido significativamente las aportaciones a instituciones y proyectos, afectando a un gran número de ferias, festivales culturales que se celebran en el territorio catalán. Cabe destacar, por ejemplo, la desaparición de las asignaciones al Saló del Còmic de Barcelona, la Feria del Circ del Trapezi de Reus, el Festival Castell de Peralada, el Festival de Música de Torroella de Montgrí, los festivales de Portaferrada, el de temporada alta, señor ministro, que también conoce usted perfectamente. Del año 2010 al 2013, el número de beneficiarios por las aportaciones a instituciones y proyectos culturales de los presupuestos generales del Estado se ha reducido de 124 en 2011 a 20 en el 2014. En lo que se refiere a las asignaciones del Estado a los equipamientos consorciados, la reducción de las aportaciones desde el 2010 hasta el 2014 ha supuesto una media del 47,8%, si bien la mayor reducción se produjo entre 2012 y 2013, año en el que se redujo en un 34,6%. En total, las asignaciones que le corresponden a Cataluña han caído en un 75,2% entre 2010 y 2014, mientras que los recortes para la Comunidad de Madrid solo han supuesto un 47%. No voy a insistir más en ello, señor ministro. Usted tiene perfectamente todos los datos que le estoy relatando. Pero además a la reducción de aportaciones a las instituciones y al desproporcionado agravio comparativo que significa, debemos añadir la marginalidad con la que el Gobierno trata a las lenguas distintas al castellano, señor ministro. En este caso, podemos citar a título de ejemplo la desaparición de la parte del fondo que a través del ICA se destinaba a la producción cinematográfica en lenguas distintas al castellano, el que se denominaba popularmente fondillo, o bien la exclusión del euskera, el galego o el catalán en la convocatoria de ayudas para la adquisición de licencias de uso de libros electrónicos para su préstamo en bibliotecas públicas. Estos hechos incumplen el apartado 3 de la Constitución, señor ministro. Se lo hemos recordado en otras ocasiones, en comparecencias en la Comisión de Cultura. Sabe perfectamente que en ese precepto se establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección y supone una merma de la riqueza y pluralidad cultural y lingüística del Estado español, señor ministro. Pero parece ser que esa riqueza y esa pluralidad son vistas por el Gobierno como una amenaza contra la que se está empeñando en luchar. Uniformidad, recentralización son los instrumentos que están aplicando desde su ministerio, señor ministro.
Pasando a otra cuestión. Ahora, finalmente, se inicia la tramitación del proyecto de ley de reforma del texto refundido de propiedad intelectual. Pero de la ley de mecenazgo, señor ministro, seguimos sin recibir noticias y las que recibimos son preocupantes, como las referentes a la regulación del crowdfunding, un método de financiación que en estos momentos está ayudando, como bien sabe, al sector cultural a compensar la ausencia de crédito y de financiación pública. En 2013, esa fórmula de financiación movió 30 millones de euros en España, según los datos de la Asociación Española de Crowdfunding, que señala que el 70% de los crowdfunding que se llevan a cabo en España son micromecenazgos de proyectos culturales y sociales. Aunque todo parece apuntar a que el texto aprobado el viernes 28 de febrero afectará principalmente a plataformas de equity crowdfunding, nos gustaría que nos aclarara, señor ministro, qué tipos de crowdfunding piensa regular el Gobierno, cómo va a afectar esta reforma, esta nueva regulación al sector cultural. Aclaren, por favor, señor ministro, si realmente las plataformas que funcionan con el sistema de recompensas y de donación quedarán fuera de la nueva regulación. Son muchos los proyectos culturales que se financian mediante ese sistema. Discos, documentales, libros. Y con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno en materia de financiación colectiva han conseguido que el ecosistema emprendedor esté otra vez en estado de alerta. Necesitamos mayor seguridad en las reformas legislativas, en esos anuncios constantes a los que nos tienen acostumbrados desde su ministerio, pero también desde el ministerio del señor Montoro, en los cuales hablan de posibles rebajas, por ejemplo, del IVA cultural, pero con una incertidumbre absoluta por parte del sector. En definitiva, señor ministro, insistimos, nuestro grupo parlamentario está preocupado por la situación de la cultura y nos gustaría que nos aclarara algunos de esos aspectos a los que me he referido y, además, que de la forma mayor rápida posible se emprendieran medidas al respecto, porque estamos en un momento trascendental para el sector cultural. Nada más y muchas gracias.